Muy bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Gracias además por acompañarnos en este ciclo de conferencias de los martes dedicado a la actualidad de la investigación arqueológica en España, con el que queremos dar la máxima difusión a proyectos arqueológicos recientes que supongan una aportación significativa al conocimiento del pasado. Y entre ellos se encuentra, por supuesto, el proyecto de la conferencia que presentamos esta tarde y que lleva por título El arco de Augusto en Mengíbar, Caput Viae y frontera de la Bética. Un hallazgo que se produjo en 2018, sus restos, y que ha permitido investigar todo un complejo monumental y una serie de instalaciones vinculadas a la frontera entre la Bética y la Tarraconense. El proyecto de investigación ha integrado especialidades muy diversas, desde construcción romana, epigrafía, historiografía, arqueometría e incluso arqueoastronomía. Y todo ello contribuye a contextualizar estos restos y a la interpretación de este monumento, de su entorno y su época. Como parte del equipo, contamos hoy con la presencia de tres de los miembros. Juan Pedro Bellón Ruiz, que pertenece al Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, es profesor titular de Arqueología en esta universidad y subdirector de investigación del Instituto de Arqueología Ibérica, y ha realizado estancias de investigación en diversas instituciones en Roma, Poitiers, Urbino, Perugia, y además ha sido investigador contratado en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma entre el 2008 y el 2011. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia de la arqueología, realizando su tesis doctoral sobre Manuel Gómez Moreno. Y desde el 2000 desarrolla, junto al equipo del Instituto de Arqueología Ibérica, la investigación sobre el análisis de la Segunda Guerra Púnica y la conquista romana del Alto Guadalquivir. Entre sus publicaciones destacan trabajos en Journal of Roman Archaeology, Antiquity Quaternary, Archivo Español de Arqueología, trabajos de prehistoria, entre otros. Ha sido IP del proyecto Iliturgi de Escipión Augusto, del Plan Andaluz de Investigación, fruto del cual es la investigación sobre el Janus Augustus. Por su parte, Miguel Ángel Lechuga Chica pertenece al Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC. Es doctor en Arqueología por las universidades de Jaén y Extremadura, con una tesis doctoral con mención internacional con el título Análisis arqueológico de un escenario de conflicto de la Segunda Guerra Púnica, el Liturgi. Ha sido beneficiario de diferentes contratos competitivos de investigación e igualmente ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Urbino, Carlo Bo, de Italia, donde ha codirigido el proyecto Metauro II. Forma parte del Grupo de Investigación de Excelencia del Patrimonio Histórico de Jaén y del Grupo de Investigación Arqueología de la Arquitectura y el Territorio. Su línea de investigación se centra en el desarrollo y aplicación de diferentes metodologías de análisis arqueológico del paisaje para localizar, identificar y analizar episodios bélicos con el objetivo de estudiar tanto el evento puntual como evaluar su impacto en los procesos históricos de las comunidades protohistóricas. En la actualidad disfruta de un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en el Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, Junta de Extremadura. Y también nos acompaña e intervendrá en tercer lugar Mario Gutiérrez Rodríguez, que pertenece al Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, licenciado en Historia, máster en Arqueología en la Universidad de Granada. Ha sido investigador del Departamento de Prehistoria y Arqueología en esta misma universidad y en la actualidad es investigador postdoctoral de este instituto que hemos citado, dedicado a la arqueología ibérica.
Una de sus líneas de investigación ha estado centrada en el estudio microestratigráfico de ciudades romanas y la identificación de transformaciones urbanas en época altoimperial y en la antigüedad tardía, y ha trabajado sobre ciudades como Baelo, Claudia, Hispalis o Torre Paredones. Ha realizado estancias en centros internacionales de prestigio en Tübingen, en Alemania, en Leicester, Reino Unido, y desde su incorporación al citado instituto universitario, con un contrato Juan de la Cierva, ha extendido su interés hacia asentamientos de cronología protohistórica, tanto urbanos como liturgia o Puente Tablas, como rurales en el Alto, Segura y Alicante. También ha publicado extensamente en revistas internacionales, ha realizado capítulos de libros, al tiempo que ha impartido docencia de arqueología en grado y máster de las universidades de Granada y Jaén. Además, forma parte del proyecto Antonio Pizzo de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma, del CSIC, que se disculpa, pero por desgracia no puede acompañarnos esta tarde. Y ya sin más, pues cedo la palabra para que comiencen con la presentación. A Juan Pedro, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas, y les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, y vamos a tratar de hacer una presentación amena de este hallazgo que se produjo, como ha dicho Carmen, en 2018. Nosotros, como ha quedado claro, venimos de un instituto universitario de investigación en arqueología ibérica, y el hallazgo de este monumento tiene que ver con el proyecto que estábamos desarrollando en el término municipal de Mengíbar en torno a la ciudad ibérica de Iliturgi. Fue cuando, haciendo unas prospecciones superficiales, localizamos los restos de este monumento que, como veremos, llevaban bastante tiempo buscando, ¿no? Lo primero que queremos que quede claro es que nosotros estamos aquí presentando resultados de un proyecto. Somos vocales de muchísima gente que ha participado y que ahora veremos, y que por lo tanto nos hacemos responsables de nuestras ideas y comunicamos las de los demás compañeros, pero no nos hacemos responsables de sus ideas, ¿vale? Bueno, por otra parte, también queremos que quede claro que venimos de un instituto que lleva en su ADN pues estar abierto a la colaboración con otras instituciones, con otros investigadores, con otras líneas de investigación, y que este ejemplo es muy particular y representa precisamente esto. Cuando se produjo el hallazgo de lo que en principio considerábamos que podrían ser los restos del Arco de Augusto, nosotros somos expertos en arqueología ibérica y no somos expertos en arqueología clásica. Además, el Ayuntamiento de Mengíbar, que en este caso ha sido el que ha financiado gran parte de las intervenciones que presentamos aquí, pues ya en una primera reunión que tuvimos cuando le explicábamos que queríamos investigar y liturgia en su término municipal y tal, ya nos preguntó por el Arco de Jano, y le dijimos, el Arco de Jano está perdido, déjalo, no te molestes porque jamás lo vamos a encontrar, ¿no? El hecho es que apareció, y como pasa en la película del Señor de los Anillos, la mirada de Sauron se dirigió al Arco de Jano, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces nosotros, evidentemente, fuimos conscientes de que no podíamos dejar de lado la investigación de algo que a nosotros, en principio, pues nos interesaba relativamente, pero por el contrario sabíamos que era un elemento, desde el punto de vista de la investigación, evidentemente, pero también desde el punto de vista patrimonial, un recurso patrimonial de primer orden, ¿no? Entonces, aquí tuvimos que llevar a cabo la excavación del sitio con todas las metodologías que vamos a ver, pero sobre todo acompañarnos de investigadores e investigadoras que sí que son expertos en lo que esta tarde vamos a presentar, ¿no? El hallazgo se produce en 2018. Las primeras intervenciones fueron gracias a la Asociación de Amigos de los Iberos, que existe en Jaén, en la provincia de Jaén, y que con muy pocos fondos pudimos hacer unos cuantos sondeos era un poco blanco y en botella, ¿no? Teníamos un pilar del arco, un camino de los romanos, y había que hacer un sondeo al otro lado del camino de los romanos para ver si había otro pilar de ese arco, con lo cual, esas primeras intervenciones, que parece muy poco complicado, pero suele ser muy complicado conseguir financiación en el contexto de un hallazgo,
bueno, pues fueron gracias a esta asociación, ¿no? Bueno, es clave, como he dicho, el papel del Ayuntamiento de Mengíbar porque fue consciente, y de hecho ya lo sabía, ¿no?, de que era un recurso patrimonial importante y adquirió los terrenos de la zona donde se ubica el arco. La Delegación Territorial de Cultura, que sin que nos oiga ahora mismo, tarda décadas en declarar un bien de interés cultural. En este caso, pues fueron meses la declaración, ¿no? Es decir, que ahí también se vio un poco la vía de urgencia mediante una fórmula un poco especial que se utilizó. Y luego, finalmente, pues gracias a un proyecto del Plan Andaluz de Investigación, fue con el que llevamos a cabo este proyecto. Aquí tienen el elenco de personas, de investigadores e investigadoras que formaron parte de este proyecto, con cada una de sus especialidades: arqueología clásica, de la arquitectura, arqueoastronomía, técnica geofísica, filología latina, arqueobotánica, fotogrametría. Es decir, que hay especialistas de todos los ámbitos que nosotros considerábamos en principio que eran necesarios para abordar la investigación de los elementos que ya nosotros nos habíamos encargado de documentar a través de una excavación muy exhaustiva, ¿no? Éramos conscientes de la importancia de ser metodológicamente muy exquisitos, digamos, porque lo que no es normal es investigar este tipo de estructuras en el siglo XXI. Normalmente estas estructuras han sido estructuras que se han conservado y que se estudiaron en su momento, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y esta, en cambio, nos permitió, por ser un hallazgo directo, no era una estructura emergente, es decir, no había ni siquiera una hilada de sillares sobre la superficie. Bueno, nos ha permitido realizar la investigación desde el punto de vista arqueológico con metodologías del siglo XXI. Y eso yo creo que es una de las claves, ¿no? La presentación se va a estructurar en 3 partes. Yo me voy a encargar de la primera muy rápidamente, que se va a dedicar un poco a, cuál ha sido el proceso que nos conduce desde las primeras noticias de la existencia del arco de Augusto hasta su descubrimiento, en busca del arco perdido, porque no nos podíamos resistir a poner ese título, ¿no? La segunda parte de la intervención irá destinada a describir precisamente toda la batería de las metodologías que hemos usado, que hemos utilizado para investigar el sitio, ¿no? Y finalmente, mi compañero Mario hará un resumen de las conclusiones en las que, gracias a una monografía que saldrá dentro de poco, sirven de síntesis para, más allá de lo que es la mera excavación y lo que es el mero descubrimiento de este complejo monumental, pues hemos sacado de esta primera investigación, ¿no? Bueno, la historia del arco de Jano, del arco de Augusto, del Jano Augusto, tiene todos estos nombres, ¿no? Empieza en la mezquita de Córdoba, porque en un momento determinado, cuando se está construyendo la mezquita catedral, aparecen una serie de miliarios, que son los que ven en pantalla, que hacen alusión a la existencia de un Jano, Abjano, Augusto, es decir, a un elemento que cita, en un principio lo interpretaron los anticuarios de Córdoba así, al dios Jano, o a la existencia de un templo del dios Jano bajo la mezquita catedral. Esto evidentemente tiene unas connotaciones que en el momento del siglo XVI-XVII son leídas desde un punto de vista muy local, dentro de la historia de la ciudad de Córdoba, dentro también, si lo piensan, porque por aquí está puesto, ¿no? Cuando se está construyendo la catedral de Córdoba, se produce el hallazgo. Y claro, que se produzca un hallazgo que remita a la antigüedad clásica de un elemento que se vincula a un dios romano de cierto prestigio y demás, pues también aportaba prestigio a la historia de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y bueno, en este medio ambiente, en este ecosistema en el que este descubrimiento de estos miliarios de la calzada romana, de la Vía Augusta, pues se interpreta como la existencia de un templo dedicado al dios Jano debajo de la catedral de la mezquita de Córdoba, ¿no? Hay otro debate muy interesante que también tiene que ver, digamos, desde un punto de vista también de una lectura local sobre, en Córdoba, ¿dónde estaría la Córdoba romana, ¿no? Que muchos situaban en Córdoba la Vieja, en lo que hoy es Medina Azahara, o la situaban en donde está el casco histórico, donde está la mezquita de Córdoba, ¿no? También en ese ámbito sirvió el hallazgo de los miliarios y la discusión sobre qué significaban, qué implicación tenían respecto de la ubicación de Córdoba, de la Córdoba romana, en un lugar o en otro, ¿no?
Este debate, que como he dicho empieza en el siglo XVI, arrastra hasta el siglo XVIII-XIX y todavía, bueno, pues algunos cronistas, algunos autores e investigadores siguen dándole vuelta a esta cuestión de la existencia de un templo, del dios Jano, debajo de la mezquita, y digamos que no hay muchos más avances. El tema está en que ninguno de estos investigadores supo leer en clave, digamos, paisajística o en clave contextual que realmente lo que tenían eran miliarios. Y un miliario se asocia obligatoriamente a una vía de comunicación, a una calzada romana, y la lectura desde el punto de vista epigráfico, que marcaban esos miliarios que se descubrieron en la mezquita, al fin y al cabo estaban marcando distancia a dónde se localizaría en realidad el arco, ¿no? el Jano Augusto. Ese cambio de paradigma se produce en el siglo XIX con Emil Hübner, que es un epigrafista alemán que vino a hacer el corpus de inscripciones latinas de la península ibérica, y él sí que fue el primero que cuando publica una serie de trabajos, bueno, pues sí que vemos que ya relaciona la existencia del arco con un punto que debe estar en la vía Augusta y que él, como está citado ahí en rojo, bueno, ubicaría precisamente ya en la provincia de Jaén, en el entorno de lo que es la localidad de Mengíbar. Es decir, que un poco, ahora veremos un plano de dispersión de las distintas propuestas que ha habido sobre la localización del arco, que bueno, parten ya del uso de la medida, es decir, de las distancias que estaban marcando los miliarios de Córdoba a donde podría estar el arco de Jano. Otro investigador muy importante, que fue director de este museo también, José Ramón Mélida, en 1929 consideró que el arco estaría desaparecido. Bueno, normal, quiere decir que no es una cuestión de pesimismo o de optimismo, sino que realmente no teníamos evidencia desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista ni siquiera arqueológico del arco, no se habían conservado restos y él lo daba por desaparecido, ¿no? Y bueno, ahí verán que hay un salto en la fecha, entre 1929, que Mélida apunta que el arco está desaparecido, y 2003, que señalamos a Pierre Siliers, que es un investigador francés, que bueno, lo traemos aquí como un poco el reconocimiento a su labor investigadora, porque al fin y al cabo él fue el que logró situar con mayor precisión la ubicación del arco. De hecho, cuando lo descubrimos, nos pusimos en contacto con él, y él nos mandó fotografías suyas y había estado sobre el arco. Es decir, estas cosas que pasan, ¿no? De un investigador que lleva tiempo buscando algo y ha caminado sobre ese algo y no se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, pues él ya marcó un poco las claves, ¿no? Él decía que aproximadamente, vamos, él falló en 200 metros, porque él consideraba que el arco estaría sobre un puente en el río Guadalquivir y que una crecida del río lo habría arrastrado, ¿no? Realmente estaba 200 metros al interior en una de las terrazas del río, que es donde lo hemos localizado, ¿no? Y es de justicia que lo mencionemos aquí. Bueno, aquí tienen un plano con las distintas propuestas de ubicación que se han propuesto, ¿no? Aquí ven que todas se concentran en el entorno de la ciudad de Iliturgi, una ciudad ibérica y después romana, y con una variación de pocos kilómetros, pero que al fin y al cabo señalaban este territorio, ¿no? Incluso tenemos que reconocer que todavía hay investigadores muy potentes, como Smith, que bueno, él sigue dudando de que lo que nosotros hemos descubierto y que le vamos a presentar aquí, pues sea el arco de Augusto. Pero vamos, nosotros tenemos un arco y tenemos un templo y tenemos muchísima evidencia arqueológica como para defender con mucha dignidad esta propuesta, esta hipótesis, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes de los distintos sitios donde ha sido planteada la localización del arco. Ahí está el puente de Alcántara, y un poco es la idea que tenía Siliers sobre dónde estaría el arco, y bueno, y también le servía un poco de explicación para no seguir buscándolo, porque si el río Guadalquivir se lo ha llevado, pues no lo busquen más, porque igual está en Córdoba el arco otra vez, ¿no? Y nada, ya damos paso a la segunda parte de la presentación que hace mi compañero Miguel Ángel Lechuga. Bueno, muchas gracias, Juanpe, por la parte introductoria. A mí me toca presentar de forma muy sintética, muy resumida, como comentaba Juan Pedro, el trabajo de un amplio equipo de investigación, con un carácter fuertemente interdisciplinar. Por el trabajo de documentación de los restos del arco
ha pasado un elenco de profesionales muy diferentes, pero todos se han conjugado con una estrategia de documentación común. Como vamos a ver, el inicio del proceso de investigación en torno a la ubicación exacta del arco, por nuestra parte partía de un rastreo en la cartografía histórica. Nosotros teníamos una evidencia en el territorio de la antigua ciudad romana de Liturgi de una serie de vías de comunicación histórica que ya aparecían reflejadas en la cartografía, en las primeras representaciones cartográficas de la actual provincia de Jaén. Un ejemplo muy llamativo de la relevancia en la red viaria del Alto Guadalquivir, del territorio de Liturgi, lo encontramos en uno de los mapas que os muestro aquí. Es una cartografía, una minuta cartográfica muy precisa de un término municipal el término municipal de Jabalquinto, realizada a finales del siglo XVIII, en el que, bueno, no lo voy a mostrar. Me gustaría mostrarlo aquí porque la imagen que tenéis arriba sacamos el detalle de la toponimia de uno de los caminos que se representan, en el que se hace mención al Camino del Arrecife o Camino de los Romanos, hace más de 250 años. Fijaos que se convierte en una especie de nudo de comunicaciones porque hasta 3 caminos diferentes que parten de la zona oriental confluyen en el río Guadalquivir, en este caso, y a partir de ahí surge una sola vía, una única vía, con un topónimo bastante elocuente, Camino de los Romanos, vinculado también al arrecife, ¿vale? Esa toponimia se mantiene representaciones cartográficas posteriores hasta la primera edición del Mapa Topográfico Nacional, incluso hasta la actualidad. Realmente, ¿qué es el Camino de los Romanos? ¿Qué huella se conserva? Desde el punto de vista de la aproximación a través del paisaje, el Camino de los Romanos permanece como una huella inalterable de un sistema viario tradicional. El problema es que no podíamos fecharlo, no teníamos forma de documentar su origen, porque como veis sí queda muy claro, muy patente su relevancia en el paisaje, porque incluso la propia cartografía catastral de la zona, fijaos cómo se articula en torno al eje que define el propio camino. En este caso se conserva casi una línea recta de 3 kilómetros de longitud, en el que incluso a través de técnicas de documentación fotogramétrica y datos LIDAR podemos ver cómo el propio trazado del camino, en esta imagen de abajo, se representa en color rojo, cómo emerge de la propia superficie del terreno. Como es un camino con una sección trapezoidal que se eleva sobre el entorno, ¿vale? Fijaos cómo también al final del trazado del Camino de los Romanos, justo en la confluencia con el río Guadalquivir, en el rastreo de fotografía aérea histórica identificamos una anomalía que era recurrente, en el que algún tipo de elemento, no podíamos documentar o no podemos concretar por el momento a qué se debe, se genera una escorrentía, una anomalía en el río que finalmente ha generado un doble cauce en el río. No sabíamos si era de origen antrópico, si era un origen natural, pero sí coincide con el final del tramo del Camino de los Romanos durante más de 2 kilómetros a lo largo de esta superficie, ¿vale? Sobre el terreno, una simple inspección, un trabajo de prospección general, sí que nos permitió constatar cómo sobre el terreno resulta muy evidente la propia fábrica, la técnica constructiva del camino, delimitado por 2 muros laterales, 2 posibles márgenes y que hacen que se sobreeleve del entorno. De hecho, como veis en la imagen, la zona es eminentemente olivarera y casi todos los propietarios de los olivos cercanos les encanta ese camino porque es el único que no se encharca en invierno. Por aquí pueden transitar perfectamente porque es el único que no se encharca, ¿vale? Fijaos cómo en el trazado, en esta traza de casi 2 kilómetros de longitud, hay un par de zonas en las que la nueva vía férrea Jaén-Madrid lo ha seccionado completamente. Y en uno de los perfiles pudimos documentar cómo quedaba la propia sección del camino. Es decir, pudimos ver cómo el camino estaba cortado e incluso identificar el tipo de técnica constructiva y cómo estaba creado a partir de una serie de capas de cantos rodados y de grava. Al final de este tramo de casi 2 kilómetros y justo en la terraza alta sobre el río Guadalquivir, ¿qué era lo que encontramos? Bueno, pues aquí tenéis una imagen de nuestro compañero, de Juan Pedro, en una de las primeras visitas al sitio, una imagen muy parecida a la que nos mostró el profesor Pierre Sillier y que realmente, perdonad que os lo diga, pero es muy difícil de ver aquí un arco, ¿verdad? Bueno, la gente lo conocía en el término municipal como la visera. Estábamos viendo el cimiento de una estructura monumental y lo estábamos viendo desde abajo del cimiento. Era algo que era inconcebible. Ni siquiera quien construyó el arco podía tener esa perspectiva que teníamos nosotros ahora por una serie de alteraciones que se habían producido desde finales del siglo XIX y que habían generado una trinchera que había ido socavando justo en paralelo al trazado de este emplazamiento. Y fijaos en esta sección microtopográfica que vemos abajo,
realmente se correspondía con una visera. Era una estructura, una plataforma de hormigón que emergía, que resultaba muy molesta para el tránsito de la maquinaria agrícola por la zona y que en un primer momento lo que planteamos fue una documentación mediante técnicas fotogramétricas del estado de conservación, de qué era esa anomalía, de qué era ese tipo de estructura, no solo desde el punto de vista del detalle de la estructura, sino de todo el entorno. Hicimos un vuelo fotogramétrico gracias a la colaboración con el grupo de investigación de la Universidad de Jaén de fotogrametría. A partir de ahí generamos un modelo digital del entorno en el que pudimos comenzar a implementar una serie de estrategias de documentación inicialmente centrada en el camino. Gracias al modelo digital que elaboramos, fijaos cómo en la imagen, bueno, aquí es mucho más elocuente, el trazado actual del Camino de los Romanos en paralelo se conserva como una anomalía, como un pequeño arrecife que interpretábamos que era el trazado antiguo del Camino de los Romanos que se había conservado casi en paralelo. Aquí planteamos dos sondeos arqueológicos diferentes. En un primer sondeo arqueológico, que simplemente lo que hicimos fue limpiar un poco la cubierta vegetal que había, lo que pudimos constatar es la propia técnica constructiva. Con unos 5,50, 6 metros de anchura, delimitado por 2 muros laterales y con una sección trapezoidal que se elevaba casi 1 metro sobre la superficie del entorno. En esta propia zona documentamos, gracias a la implementación de metodologías de prospección con detector de metales, la presencia de estos pequeños clavos de cáliga, que bueno, con el profesor Quesada hemos trabajado mucho en contextos más antiguos, pero que también aparecen aquí vinculados al tránsito de este camino, que ya nos estaban dando un segundo indicio. El Camino de los Romanos, con tachuelas, con una técnica constructiva típicamente romana, de dos bordillos laterales, dos márgenes, y que se situaba muy próximo a esta estructura, nos permitía comenzar a plantear el posible origen de este camino en época romana, ¿vale? No era ninguna novedad, como plantea Juan Pedro, el profesor Pierre Sillier ya lo planteó en su momento. ¿Qué hicimos? Acercarnos muy en detalle, gracias al trabajo de nuestro compañero Mario, porque aprovechando que este tramo de camino en paralelo había sido seleccionado por una escorrentía, simplemente limpiamos un perfil y obtuvimos muestras para realizar un trabajo de laboratorio de micromorfología de suelo. No entraré en detalle, posteriormente Mario lo comentará, pero bueno, a través del análisis a escala microscópica de la composición de los sedimentos que forman parte de este camino, él pudo identificar pues realmente un palinsepto. Hay casi él identificó 6 superficies de tránsito diferentes en esta sección, ¿vale? Lo que estaba indicándonos que este camino, con una fábrica muy concreta, mediante grava, cal y diferentes tongadas de elementos constructivos, nos están hablando de hasta 6 superficies de tránsito diferentes, ¿vale? Eso nos planteaba un camino que tuvo un uso dilatado en el tiempo y con una técnica constructiva eminentemente romana, ¿vale? Tened en cuenta, como planteaba antes también Juan Pedro, que estábamos en mitad del campo. No estábamos excavando una ciudad, no estábamos excavando una necrópolis, no estábamos documentando un camino en una serie de parcelas particulares en las que, a través de técnicas de registro mínimamente invasivas, tratábamos de obtener la máxima cantidad de información posible a la hora de plantear un futuro trabajo de excavación. No es tan fácil como llegar a la parcela de un propietario y decir, bueno, aquí debajo tiene usted el arco, vamos a arrancar los olivos. Es mucho más complejo. Entonces, gracias a un trabajo de colaboración con la Universidad Complutense, con el CAI de Arqueometría, planteamos trabajo de prospección geofísica, ¿vale? En este caso, los resultados fueron muy elocuentes porque en torno al primer sondeo que realizamos en la plataforma, sí pudimos identificar la presencia de una anomalía tanto en paralelo al primer sondeo como completamente a escasos 10 metros, dispuesta en paralelo a la estructura de cimentación. Se amplió ese trabajo de prospección al entorno en el que permitió documentar la presencia de posibles estructuras y se complementó con un trabajo de microprospección superficial, ¿vale? Uno de los problemas de la provincia de Jaén es que, por suerte o por desgracia, tenemos 66 millones de olivos que todos se distribuyen a una distancia equidistante, por decirlo así. Cada 10 metros hay un olivo, lo que nos permite cuadricular la superficie del terreno para realizar muestreo en superficie, ¿vale? En este caso, os muestro una distribución del material de construcción, principalmente tégula, que se asocia a la presencia de estructura identificada gracias al georradar. Pero no solo nos quedamos en el entorno más próximo. Justo en la terraza baja, en la parte en la que identificábamos en fotografía aérea la anomalía en el río, que posiblemente se debía a algún tipo de estructura de origen antrópico, desarrollamos trabajos de prospección geofísica y también de prospección o de microprospección. Y aquí, junto a una serie de evidencias y de estructuras de origen antrópico que posiblemente se vinculen a algún tipo de edificación,
Los trabajos de geofísica nos identificaron o detectaron una serie de anomalías que se correspondían con una estructura con un relleno masivo dispuesta casi en paralelo al propio cauce del río y que a la hora de interpretarlo, hemos de ser sinceros, pues creo que nos pasamos un poco de frenada porque luego la realidad arqueológica era muy distinta, ¿vale? Fijaos, aquí realizamos algunas de las secciones en las que se identificaba el propio relleno masivo de esa estructura y cómo en un segundo trabajo de prospección realizado con el Instituto de Arqueología de Mérida comenzó a ofrecer algunos matices en el que realmente esa estructura maciza vinculada al propio río no era realmente tan maciza como veremos posteriormente. A partir de aquí, ¿qué fue lo que obtuvimos? Gracias a técnicas de documentación fotogramétrica, prospección geofísica y microprospección, teníamos como una especie de mapa del entorno. Sabíamos dónde estaba la estructura, en la parte alta de la terraza, conocíamos la existencia de una serie de anomalías geofísicas que se podrían corresponder con estructuras de origen antrópico y todo esto sin haber realizado apenas 2 sondeos superficiales, simplemente limpiando. A partir de aquí desarrollamos el trabajo de excavación. Esta es la primera plataforma, la primera cimentación que quedaba expuesta, que era visible en el camino y simplemente lo que hicimos es ampliar el sondeo, un sondeo de unos 10 metros y nos permitió documentar una plataforma idéntica. Se trata de 2 plataformas de Opus Caementicium con unas dimensiones aproximadas de en torno a 5 por 5 metros, con una potencia de casi 1,20 metros y que están dispuestas completamente en paralelo, perfectamente niveladas, en las que no se conservaba ni una sola evidencia constructiva dispuesta sobre ellas. Es decir, la estratigrafía que se conservaba, y principalmente en una de ellas, en la norte, la que estaba algo más protegida por el propio olivar, lo que encontramos son los restos del proceso de desmantelamiento del alzado de la estructura del arco, ¿vale? Solo se conservaban los elementos que habían quedado al interior de la fosa de cimentación de la propia estructura. Y fijaos que nuestro trabajo en este caso fue lo más exhaustivo posible a la hora de documentar de forma individualizada cada uno de los elementos pétreos que han permitido el desarrollo posterior de un trabajo de propuesta de restitución del alzado del monumento. Muy pobre, la verdad, el registro arqueológico. El profesor Mario Torelli nos visitó cuando estábamos realizando la excavación y nos dijo una frase que yo siempre la recuerdo, que unos protohistoriadores, unos prehistoriadores estaban documentando un arco, un edificio monumental de época romana. Era muy difícil conceptualizar con este montón de escombros que realmente existía un arco. Estábamos viendo solo el basamento de la estructura que se alzó en ese momento y lo que estábamos viendo era el proceso de desmantelamiento de ese alzado. ¿Cómo pudimos fecharlo? Bueno, pues el momento de desmantelamiento del arco lo pudimos fechar gracias a la presencia de un pequeño conjunto de monedas. La más reciente la podemos fechar en torno a mediados del siglo IV, que fue el momento en el que se produjo la extracción de todo el alzado del monumento, realizado en material, en arenisca local, del que no se conserva ningún tipo de evidencia in situ. Solo nos quedaban algunos elementos ínfimos. Imaginaos 2 cimentaciones monumentales de 25 metros cuadrados cada una de ellas, con más de 70 toneladas de Opus Caementicium, en las que encima solo nos quedaban, fijaos la imagen, algunos fragmentos de bronce con una lámina de oro encima, restos de plomo del trabado de los sillares y pocos elementos más. Ampliamos la excavación y en la anomalía geofísica que se identificaba al norte, no solo documentamos la presencia de las 2 cimentaciones sobre el trazado del camino de los romanos, sino que identificamos una construcción anexa que parecía responder a un mismo plan previo y preconcebido a la hora de construir este elemento que se identifica como un ara o un altar. En este caso, sobre la cimentación de Opus Caementicium conservaba una hilada de mampostería. En este caso son sillares monumentales de 1,30 m por 80 centímetros. Esa era la única huella estratigráfica que se conservaba, porque en su superficie, el arado, las labores agrícolas, habían eliminado completamente cualquier tipo de evidencia estratigráfica superficial, ¿vale? Solo nos quedaba en una de sus esquinas la presencia de algunos fragmentos de elementos constructivos que estaban colmatando una fosa. Y esta fosa nos vuelve a hablar también del momento de desmontaje del alzado de esta estructura. Fijaos en esta imagen donde está trabajando Juan Pedro la documentación de esta fosa, en la que estaba colmatada por una serie de fragmentos de cornisa, o en este caso un pequeño pulvino, un pulvino monumental, en una fosa que estaba excavada en paralelo a la cimentación y que incluso llegó a horadar la parte inferior del cimiento. Realmente nunca hemos llegado a entender claramente quién y por qué hizo esta fosa debajo del cimiento, qué estaban buscando,
pero sí tuvimos la suerte de recuperar justo en la parte inferior restos de carbones que pudimos datarlos con una datación de carbono 14 y que se fechan en torno a la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Por tanto, el momento de desmantelamiento tanto del alzado del arco como del altar anexo se sitúa en la tardoantigüedad a partir de mediados del siglo IV. Nos fuimos a la parte de abajo para ir terminando a la zona cercana al río donde se identificaba la anomalía que inicialmente interpretábamos que podía formar parte de un posible pilar, de un puente dispuesto sobre el Guadalquivir, y realmente la excavación arqueológica, bueno, pues nos llevamos un poco de decepción, la verdad, porque teníamos una expectativa de documentar parte de un arco porque se parecía, la morfología de la estructura era muy similar a una zapata de cimentación de un arco, en este caso de los de Alcántara con los que comparamos, y realmente lo que encontramos fue un pequeño complejo termal asociado a una estructura, a una mansio, una estructura de mayores dimensiones, en el que sí pudimos constatar, gracias a la estratigrafía y a los materiales que había dentro, una secuencia que casi resulta paralela a la del propio arco y el complejo monumental del altar, situado a escasos 100 metros, pero en la que identificamos una serie de materiales, tanto numismáticos como cerámicos, que de nuevo vuelven a remitirnos a una cronología de mediados del siglo IV para el momento de su amortización, pero con materiales en los niveles inferiores que nos hacían referencia a elementos que no se asocian o no se vinculan a un espacio de hábitat al uso. En este caso, una de las balneas vinculadas a este pequeño complejo termal estaba colmatada por sillares de características monumentales, es decir, sillares que no se asocian a elementos de hábitat cotidiano. Planteamos, gracias a la estratigrafía y a la documentación de la superposición de diferentes fases en esta estructura, que en un origen, en torno al cambio de era, vinculado también al origen de la construcción del arco, algún tipo de estructura monumental debió haber en el entorno que posteriormente fue reaprovechada a partir del siglo II, como muestra la cerámica, y que finalmente fue amortizada casi en paralelo al momento de desmantelamiento del arco en torno a mediados del siglo IV, ¿vale? A partir de aquí cedo la palabra a mi compañero Mario. Buenas tardes. Voy a continuar con la presentación y, como decía Miguel Ángel, este proyecto y también Juan Pedro aglutina a muchas personas, y una parte muy significativa del mérito de lo que presentamos hoy corresponde a Antonio Pizzo y a Ana Portillo, los dos especialistas en arqueología de la arquitectura que tenían un enorme reto por delante, que era, a partir de algo en estado sumamente fragmentario, darle volumen y darle una forma, un aspecto, algo que nosotros pudiéramos reconocer como un monumento de la antigüedad. Si se fijan, aquí está el proceso de excavación de esa segunda zapata que comentaba Miguel Ángel, y cómo encima de esa zapata de Opus Camenticium había una gran cantidad de restos de piedra, elementos constructivos hechos en calizas locales. Si se fijan en todo ese amasijo de elementos, cuando los vemos de forma separada, expertos y expertas como ellos dos eran capaces de ver elementos singulares que eran clave para reconstruir la forma y el tamaño de este monumento. Si se fijan, aquí tenemos un fragmento de una columna de 3/4 que nos indica la parte esquinera de este arco. Aquí estamos viendo ese arco en una perspectiva aérea, ¿no? Esa reconstrucción. O fíjense cómo había una serie de molduras que ellos, con su experiencia, eran capaces de ubicar en un sitio o en otro. O incluso, si se fijan, esas imágenes que hay arriba a la derecha de la pantalla corresponden con algo que quizá pueda ser el cuerpo de un caballo, con lo cual seguramente, y ahí están viendo también una posible pezuña. Seguramente este elemento no solamente era un arco, un elemento arquitectónico, sino que tenía una decoración, una rica decoración asociada, tanto en piedra como en metal, porque, como decía mi compañero Miguel Ángel Lechuga, en este contexto aparecían fragmentos de bronce dorado, que eso es algo bastante significativo en la arquitectura pública y monumental romana. A ver si pasa. Ahora. Para comprender el arco de Mengíbar en este estado tan fragmentario había que acudir al estudio de estas piezas tan pequeñas y también a buscar posibles paralelos. Nuestros compañeros, a partir del ancho que proporcionaban las dos zapatas, calcularon una posible altura. Este ancho de 5 metros con 15 centímetros arrojaba una altura en torno a los 15 metros para este arco. Este tipo de elementos, los arcos territoriales, están en España. Tenemos otros elementos como el arco de Bará, que tienen a su derecha, o el arco de Martorell, y hay otros ejemplos en el occidente del imperio, como por ejemplo este que aparece aquí en el centro, que es el arco de Susa.
Este arco de Susa es el paralelo más directo porque se asemeja mucho a los elementos arquitectónicos que identifican Antonio Pizzo y Ana Portillo. Es un arco de un único vano que cuenta con estas columnas de 3/4 que se encajan en estas esquinas de este arco. Cuenta además con un ático con inscripción, que esto, pues bueno, nosotros no sabemos si estas piezas de bronce dorado formaban parte de letras, de literae aureae, o eran partes de esculturas que estaban en bronce dorado. Es muy posible, como plantean nuestros compañeros, que el arco de Mengíbar no solamente tuviera estos elementos en relieve, sino que en el coronamiento de este arco, como en otros muchos arcos, hubiera un ciclo escultórico que hablase de los promotores de este arco y del porqué de este arco. El arco de Bará, que es el que tienen a la derecha, presenta algunas diferencias constructivas. Si se fijan, no tiene columnas como tal, sino que tiene pilastras, pero sí que guarda una proporción en las medidas con el arco de Mengíbar, con lo cual parece que el arco de Mengíbar encaja muy bien en ese concepto de arco territorial y también en las proporciones de la arquitectura monumental augustea. Nuestros compañeros también afrontaron el reto de entender qué era esta plataforma tan extraña que aparecía al lado del arco, y la propuesta es que era un altar monumental asociado al propio arco, con lo cual ya no tenemos un edificio, sino que tenemos dos. Y entre los restos que aparecieron en esta fosa, pues fíjense cómo tenemos partes de una cornisa que cuenta con decoración floral y con ménsulas, y si se fijan está este pulvino monumental, que lo interesante no es solamente que es un pulvino, este elemento circular con esta decoración con esta hoja, sino que es también su tamaño. Es algo típico de ambientes funerarios, también de ambientes de monumentos públicos, y es el coronamiento de algo sagrado, de un altar, que ya sea de uso religioso en un ámbito público, de una ciudad o de un monumento como este, o de un ambiente funerario. Lo veremos después con otros ejemplos que quizá nos permiten entender un poco más la naturaleza del arco de Jano y de esta plataforma. La propia forma de la plataforma, si se fijan, pues tenemos dos grandes cuerpos, un cuerpo rectangular bastante largo y un cuerpo rectangular que se le adosa. Este tipo de arquitectura tiene varios paralelos, quizá uno muy monumental sería el Ara Pacis en la propia Roma, pero en otros puntos del imperio, casualmente también en el oriente del imperio, encontramos con altares parecidos a lo que pudo ser el altar de Mengíbar, quizá con mucha menos espectacularidad, porque Oriente siempre destaca por esta gran espectacularidad, esta gran monumentalidad, pero al menos en cuanto a forma arquitectónica sería quizá relativamente parecido. Hablamos del altar de Poseidón de Mileto, sitios como Nicópolis, como Éfeso, etc. Además, les decía que en esta plataforma hay un elemento muy destacado, que es el pulvino, ese elemento circular que cuenta con esta decoración vegetal. Y fíjense como en las imágenes que tenemos aquí a la derecha, en el propio Alto Guadalquivir, en ciudades del entorno donde apareció el arco de Jano, encontramos este tipo de elementos decorativos. Esta sería un poco la reconstrucción que hacen nuestros compañeros, y esta es muy valiosa porque nos permite pasar de restos arquitectónicos a no solamente edificios, sino hablar de un complejo monumental. Seguramente este era el aspecto que tenía este monumento de la antigüedad. Si se fijan, la decoración, digamos la reconstrucción, está hecha con mucha cautela, porque si se fijan es como un dibujo, casi un boceto a lápiz y en blanco y negro, porque no queríamos reflejar mucho detalle, queríamos más hablar de una cuestión de forma y de volúmenes y de ubicación en el paisaje que de aspectos muy concretos. Pero todos los elementos que aparecen algo más detallados, como ese pulvino monumental, esas columnas de 3/4, tienen un reflejo en una evidencia científica material, arrojada por la propia excavación. Si se fijan, este monumento, como decía Miguel Ángel, está en la propia vía, pero en una elevación. Está en un sitio elevado sobre el río Guadalquivir, que le da un aspecto que va a ser clave para entenderlo. Es no solamente un conjunto de monumentos, sino un mensaje político y un mensaje simbólico, que quizá es la parte más relevante de las conclusiones de nuestro estudio, ¿no? Intentar entender la naturaleza de este monumento. ¿Y qué es lo que me toca explicarles aquí ahora? Las reflexiones que hemos tenido en este proyecto de investigación, que las hemos tenido. Hemos tenido debates a la hora de redactar textos, lo hemos tenido en unas jornadas científicas que celebramos en el Museo Ibero, hemos tenido estos debates incluso en el campo viendo las ruinas de este monumento. Con lo cual, pues, todo lo que yo voy a expresar refleja los debates de un grupo de investigación.
En primer lugar, la primera cuestión para entender este monumento es intentar quitar zoom a este Google Maps del mundo antiguo, ¿no? Intentar ver el mundo antiguo un poco más en su conjunto y entender qué hacía un arco como este en un sitio como el que estamos trabajando. Si se fijan, pues bueno, estamos al oriente de Córdoba, de la capital de la Bética. Estamos en un punto donde se cruzan dos ramales de esta vía antigua, que es mucho más antigua que los propios romanos porque hunde sus raíces en el mundo protohistórico, con esa vía heraclea que luego los romanos sabiamente recuperan y articulan una serie de ciudades en torno a su trazado, y es en esa confluencia donde encontramos este monumento, que como bien reflejan las inscripciones de la mezquita de Córdoba, eran las puertas de la Bética. Es bastante curioso porque este arco de Jano lo mencionan un total de 14 inscripciones que, si bien no mencionan al arco, sí que mencionan la vía y sí que cuentan los kilómetros desde un punto cero, desde una especie de puerta del sol del mundo antiguo que era Mengíbar, era esta localización. Cerca de Cádiz hay un miliario que cuenta los kilómetros desde este punto cero que encontramos en Jaén. Pero es bastante curioso que los miliarios que hay en la provincia vecina, en la provincia tarraconense, no refieren a este kilómetro cero, con lo cual el arco de Jano tenía una vocación fundamentalmente de la Bética romana, que era donde adquiría su pleno sentido. Este hallazgo nos ha permitido ubicar con una cierta precisión por dónde pasaba la frontera entre estas dos provincias del Imperio Romano, siempre siendo cauto en el sentido de que las fronteras interiores del Imperio Romano no hay que entenderlas como una línea clara y nítida sobre un mapa, sino que era un concepto bastante más amplio de dónde comenzaba un territorio provincial, dónde acababa el otro. Pero aún así, en este punto sí que encontramos un sitio concreto, ¿no? Es este sitio donde estaban las puertas de la Bética. Y este hallazgo también da datos hacia este sentido, porque si se fijan, la provincia de la Bética tiene unas fronteras bastante extensas que más o menos grosso modo coinciden con lo que hoy es Andalucía, y dentro de esa línea roja que marcamos en el mapa hay algunos segmentos que sí que están claramente reconocidos como que estos eran los límites de la Bética, pero hay otros que han suscitado debate en la historiografía, con lo cual encontrar el arco de Jano nos ayuda a marcar esta frontera con algo más de precisión. Cuando desarrollamos el proyecto nos hicimos una pregunta, y es: ¿el arco de Jano es un elemento simbólico de primer orden en el territorio provincial de Hispania, pero en los textos, en los documentos que tenemos que nos hablan sobre los itinerarios hispanos, este monumento no está mencionado? Como por ejemplo estos 4 vasos de plata que hay aquí, que son los vasos de Vicarelo, que son una ofrenda votiva en un santuario de Italia, hechos por una persona o varias, que fueron desde Gades hasta Roma y que fueron marcando todos los sitios donde fueron parando en ese viaje, y además marcaban la distancia que se recorría entre un punto y otro. En el sitio donde debería estar el arco de Jano no está mencionado. ¿A qué se debe esto? Es una pregunta muy difícil de contestar, pero se puede deber quizá a la propia cronología del monumento y de su amortización, como contaba Miguel Ángel, porque es sistemáticamente desmontado en relación a la cronología que en realidad tienen los vasos de Vicarelo. Pero bueno, esto es una historia para otra conferencia. Les decía que uno de los elementos más importantes de este proyecto ha sido pensar sobre qué sentido tenía este arco y pensar en clave de simbólica, ¿no? El arco de Jano, ya por su propio nombre, como nos mencionan las inscripciones que mencionan el Janus Augustus, tenía una estrecha relación con el culto imperial, como sabiamente propuso Pierre Siliers. Y eso se hace especialmente patente en la presencia de ese altar, de ese ara, en este complejo monumental que aparecieron en las excavaciones. Como señalan tanto Antonio Pizzo como Ana Portillo y Francisco Marco, este altar no fue un elemento aislado, sino que se inserta dentro de una tradición mucho más amplia de altares que se empiezan a difundir por toda Hispania y que son el inicio del culto imperial. Si se fijan, aquí tenemos una serie de imágenes que remiten a monumentos que debieron ser muy parecidos al altar que encontramos en Mengíbar. Fíjense cómo tenemos estos cuerpos cuadrados que son coronados por estos pulvinos monumentales como el que apareció en la excavación. Si se fijan, aquí tenemos monedas de las 3 capitales provinciales de Hispania, en las que en todas ellas había un altar dedicado al propio Augusto, y en muchos casos en vida, con lo cual son los primeros ejemplos del culto al emperador. También lo tenemos en el
monumento de Brácara Augusta, lo tenemos también en forma de imágenes, como por ejemplo esta escultura de Torreparedones, aunque ya un poco más tardía, remite a Augusto tras su muerte, ¿no? Pero en cualquier caso, como señala Francisco Marco, estos altares no solamente simbolizaban que comienza el culto al emperador, sino que también desempeñaron un papel clave estos altares en la cohesión territorial y en la difusión de la ideología augustea. La presencia de estos altares en las ciudades reforzaba la adhesión de las comunidades locales y de la élite al emperador, consolidando el poder de Roma en las provincias. Entonces, siguiendo esta lógica, José Beltrán y Ángel Ventura, en el marco del proyecto, han planteado que el Janus Augustus pudo desempeñar una función similar, representar la pacificación de Hispania y, en particular, de la provincia bética como provincia pacata, un concepto que vamos a debatir después con otra diapositiva. Con lo cual, la construcción de este arco y de este altar sería mucho más que poner un kilómetro cero en la red viaria de Hispania, sino que reforzaba la adhesión de las élites locales al emperador, consolidando el poder de Roma en las provincias. Si bien hay ejemplos en Hispania, como le he enseñado con esas monedas, con ese altar de Brácara, que nos hablan de la difusión de ese culto imperial con forma de altar, como les decía antes, también tenemos ejemplos de cómo esto se desarrolló a una escala mucho más monumental, a escala imperial, con lo cual lo que tenemos en Mengíbar hay que contextualizarlo en este fenómeno de Hispania en el que se empieza a rendir culto al emperador vivo, pero que esto es algo a escala imperio, porque lo vemos también incluso en el Oriente Mediterráneo. Claro, el monumento se llama el Janus Augustus, el Jano Augusto, y aquí cabe hacer una reflexión sobre qué significa este nombre y la doble figura a la que hace referencia, tanto al dios como al emperador. Por un lado, el dios Jano, que tiene representado en esa escultura de ahí, es el dios de las transiciones y de los comienzos, que mira simultáneamente al pasado y al futuro. Se asocia a las puertas, a los caminos, a los viajes, tanto terrestres como marítimos. Jano representa la dicotomía entre el orden y el caos, y así como el control sobre el movimiento y el cambio. Es un dios altamente simbólico. Su culto era muy antiguo en la propia Roma y tenemos su templo en el Foro Romano, en el Foro Vario, atribuido por la tradición a Numa Pompilio, pero que hunde sus raíces en los momentos más antiguos de la historia de Roma. Aunque, como decía Holland, una estudiosa del dios Jano, en la época de Augusto, cuando se construye este arco, Jano se había vuelto muy enigmático como divinidad. Con lo cual, parece que aquí encontramos la otra figura, la figura de Augusto, que lo que hace es darle un sentido a este dios antiguo tan simbólico que había perdido algo de sentido en este momento del cambio de era. Con lo cual, parece que Augusto, al apropiarse del nombre de Jano, se estaba apropiando de esta simbología y se estaba representando a sí mismo como el arquitecto y el garante de un sistema político y territorial del imperio. Eso lo vemos también en otros documentos, como este texto maravilloso que es la Res Gestae Divi Augusti, donde él hace un testamento y se vanagloria de su éxito en vida, y él mismo en ese texto cuenta cómo cerró el templo de Jano en 3 ocasiones, que ya saben que el templo de Jano en Roma tenía las puertas abiertas cuando Roma estaba en guerra y las cerraba cuando estaba en momentos de paz. Con lo cual esa vinculación de Augusto con Jano la encontramos en varios puntos de la propia biografía de Augusto. Con lo cual, en este sentido, el arco de Jano de Mengíbar no solamente sería un límite físico, sino que representaría el orden imperial frente al caos, simbolizando la estabilidad que Roma imponía en estos territorios conquistados en los que se estaba produciendo la integración de las comunidades locales en la estructura imperial. En este sentido también Augusto aparece como el conquistador de la geografía, que esto es algo que nosotros no somos los primeros en decirlo, que esto tiene una larga tradición en la investigación, y en este sentido el arco de Jano no solamente sería una frontera administrativa, un punto en el paisaje, sino que sería un medio cartográfico de la representación del territorio romano. Cuando se construye este arco, se está midiendo, se está en una fase de exploración y delimitación de las provincias. Agripa está haciendo el Orbis Pictus, un mapa geográfico del Imperio Romano con medidas concretas, con lo cual en este momento es cuando las palabras de provincia adquieren un pleno significado territorial. Tenemos que entender entonces que el arco de Mengíbar era
un hito geográfico dentro de la geografía política del imperio que conectaba el fin del imperio, que era el Océano Atlántico, con su propio centro, con su propia capital, a través de esta arteria que iba desde el corazón del imperio hasta los límites más occidentales. En este proyecto hemos tenido la fortuna de colaborar con personas como Isabel Rodá, que ha trabajado mucho en los trofeos de Pompeyo del Pirineo, con Stephanie Guédon, experta en las fronteras del norte de África, del Imperio Romano, o con Oscar May, que ha trabajado en sitios como el Arco de Ancona, y esas reflexiones nos han servido para ver cómo en realidad el Arco de Jano forma parte de una serie de monumentos, algunos físicos, otros mitológicos, como las columnas de Hércules o el faro de Hércules en A Coruña, o estos monumentos dispersos por todo el Imperio Romano, que lo que nos muestran es cómo los romanos y cómo la figura de Augusto se presentan como los conquistadores de la geografía. Y allí, en los sitios más limítrofes del imperio, el Imperio Romano y el propio Augusto crean estos monumentos para representar el control de la geografía desde el propio Estado romano. Y de ahí al cosmos, porque esta huella de Augusto no solamente se extiende al propio nombre del monumento o a esta relación con otros monumentos de la geografía del imperio, sino también a aspectos muy simbólicos. En este proyecto hemos colaborado con César Esteban, que es arqueoastrónomo del CSIC, y él midió hacia dónde está orientada esta plataforma sobre la que se ubicaba el altar. Y él planteó que esta estructura está orientada hacia el solsticio de invierno y el sitio por la que sale la constelación de Capricornio. Augusto, desde que asciende al poder, se vincula rápidamente a Capricornio, porque para él es un símbolo de la buena suerte. Él habría sido concebido en la época del signo de Capricornio y él asciende al poder bajo este signo. Fíjense cómo él se representa de forma iconográfica en distintos soportes con este elemento, que lo encontramos también en la Bética, en Hispania, en sitios como el altar de Trigueros, con lo cual lo que podemos plantear es que el arco de Jano también es un símbolo de ese buen gobierno del Imperio Universal, de la Aurea Aetas, de la Edad de Oro, en la que Augusto plantea que entra al mundo con este nuevo poder imperial. Hay otro aspecto, y es que, entrando en la simbología del monumento, y es que el dios Jano, en sus orígenes, yo les decía que era una divinidad muy antigua del Estado romano, y en la propia ciudad de Roma, desde los momentos más antiguos, se asocia con el agua como espacio de frontera, como un espacio de transición, un espacio liminal. Hay en la ciudad de Roma diversos puentes que tienen representaciones de este dios Jano, como por ejemplo este de aquí, que es el puente que va hacia la Isola Tiberina, en el que encontramos esta representación. Y en este sentido, pues quizá podemos también entender el arco de Jano de Mengíbar como con ese vínculo con el agua. Mengíbar es la ciudad de los Tres Ríos, pasan el Guadalquivir, el Guadalbullón, el Guadalimar. Hay una serie de cursos que hacen obligada la construcción de puentes en este territorio y seguramente el arco de Jano lo debamos de entender dentro de ese aspecto. El dios Jano daba seguridad en este paso de estos hitos acuáticos, de estas fronteras acuáticas en la propia ciudad de Roma y, por qué no, quizás hacerlo también en las provincias. Las fronteras interiores del Imperio Romano no solamente marcaban puntos en el territorio, sino que representaban aspectos de la historia local de esos territorios. En el caso del arco de Jano es difícil decir qué historia narraba este arco, porque no tenemos elementos iconográficos documentados en excavación que se asocien con el monumento. Pero como parte del proyecto de investigación, los investigadores José Beltrán y Ángel Ventura han planteado que estas dos esculturas, que son hallazgos antiguos que están en la Casa Palacio de Mengíbar, en un palacio de época moderna, podían quizá pertenecer al arco de Jano. Esto es algo que nunca sabremos con seguridad. Pero lo interesante de estas dos esculturas es que representan un tema poco común en la iconografía del mundo clásico, y es la de dos bárbaros sometidos, según la interpretación de Beltrán y Ventura. Aquí les traigo unas imágenes de monedas que también representan este mismo concepto, y fíjense cómo
se representan los pueblos sometidos por Roma, como las vestiduras, como el uso de las botas son bastante parecidos a la iconografía que plantean estos dos personajes arrodillados que tradicionalmente se han entendido como jugadoras de tabas, pero que hoy quizá esta interpretación quizá no es tan válida. En este sentido, ¿qué estarían representando estas dos esculturas? Beltrán y Ventura proponen que lo que representan es el concepto de la Bética como provincia pacata. ¿Qué significa esto? La Bética como provincia conquistada y sometida. El concepto de paz que había en época romana no es el que tenemos nosotros hoy en día, que deseamos la paz en Gaza, deseamos la paz en Ucrania. El concepto de paz romana es la paz que se gana por la violencia, por el uso de las armas. Con lo cual, quizá estas esculturas lo que están representando es un hito de la historia local mucho más antiguo que tiene que ver con el asedio y rendición de Iliturgi por parte de Escipión el Africano. Es un episodio que nuestro instituto estudia con diversos proyectos de investigación y que tuvo lugar en la Segunda Guerra Púnica. También pudo representar no solamente este hecho puntual, sino algo más general. En la propia Roma, delante del templo de Marte Vengador, había una escultura que no se ha conservado, pero sí se ha conservado el pedestal sobre la que estaba, y en el texto de la inscripción dice que la provincia bética donó una escultura de oro al propio emperador. Pero la provincia bética se representa a sí misma en esa inscripción como la Bética pacata, la Bética conquistada, la Bética sometida. Con lo cual, esa imagen de sometimiento pues quizá podría encajar, nunca lo sabremos, en ese contexto del arco de Jano. De todas maneras, quitando un poco de zoom a lo que representa el arco, hay que entenderlo también en un sentido más general. ¿Por qué está el arco junto al Guadalquivir? Por la construcción de la vía Augusta. En este proyecto lo que se ha propuesto es que esta vía se construye de forma muy temprana en el cambio de era por parte de un gobernador provincial, que es Turpiliano, y lo que significaría el arco de Jano es un proyecto a escala estatal, pero que lo ejecuta un gobernador provincial. Y lo ejecuta en un momento en el que hay una serie de promoción de ciudades que están junto al río. Las ciudades que se ubican en el Alto Guadalquivir junto al río son las que tuvieron una promoción más temprana. Hablamos de Isturgi, de Iliturgi, hablamos de Cástulo, hablamos de Urgabo Alba, de Bulco Pontificiense. Son las ciudades que adquirieron el estatuto de una manera más temprana, el estatuto jurídico. Con lo cual, si miramos a esas ciudades, si vemos un poco qué registro arqueológico nos ofrecen, vemos que nos ofrecen cosas bastante parecidas a las del arco de Jano. Estos conceptos de simbolismo, de adhesión a la ideología imperial, mediante la construcción de complejos arquitectónicos, monumentos, edificios y la erección de esculturas que representan esta nueva ideología. Les decía a mi compañero Miguel Ángel que el arco tiene un fin bastante abrupto en la antigüedad tardía. Tenemos un registro numismático bastante amplio que remite a mediados del siglo IV, a época de los primeros sucesores de Constantino, o incluso al propio Constantino. Sabemos los problemas cronológicos que plantea datar con numismática, pero bueno, también se refuerza con otros materiales cerámicos y con dataciones absolutas, con lo cual parece que el arco y el complejo monumental que hay debajo son desmantelados a la vez en ese momento. En el proyecto nosotros hemos planteado qué representa ese momento con Oriol Olesti, que ha trabajado otra geografía del Imperio Romano, de la Hispania romana, que es el Trifinio, es el sitio donde se encontraban las provincias Lusitania, Tarraconensis y Galaecia, donde debió haber un monumento similar a este. Y él lo que plantea es que ese monumento desaparece en el contexto de un cambio de la organización territorial y de la red viaria en época de Constantino. Nosotros lo que nos planteamos es que quizá el arco había perdido su sentido desde hacía mucho tiempo y que es desmantelado cuando la red viaria sufre modificaciones sustanciales como para convertir este territorio en una zona bastante marginal. Y quizá lo podemos esto unir a otros fenómenos arqueológicos como la aparición de ciertos tipos cerámicos, como por ejemplo la terra sigilata hispánica tardía meridional, que es una producción cerámica de imitación de cerámica africana muy difundida en todo el imperio, pero aquí tienen poca difusión en este territorio interior. Con lo cual, quizá lo que estamos viendo en la escala local del arco de Jano es algo sistémico a escala regional. No lo sabemos. Necesitamos más investigación arqueológica centrada en estos periodos en el Alto Guadalquivir. Paso la palabra a mi compañero Juan Pedro. Bueno, ya es un minuto lo que queda. Evidentemente, como decíamos al principio, este elemento es un elemento patrimonial muy potente y que, bueno, estamos en vías de ponerlo en valor.
De momento lo que sí que estamos viendo es que, en particular, el Ayuntamiento de Mengíbar pues, ha abierto sus puertas de Jano al Arco de Jano y está haciendo bastantes actividades con este asunto, ¿no? Es decir, que sí que había una identificación muy clara a nivel municipal con este elemento, ¿no? Como ven arriba a la izquierda, hay la típica rotonda que no podemos prescindir de ella en nuestro país, pero bueno, es un elemento que ha hecho un escultor bastante solvente desde nuestro punto de vista, que es José Reyes, de la provincia de Jaén, y que un poco lo que quiere es transmitir un poco las dimensiones reales de la estructura, y es una estructura inacabada por el dato de que bueno, fue desmantelada intencionalmente, ¿no? A futuro, bueno, tenemos planteado muchos proyectos, entre ellos seguir la investigación en la zona y, por supuesto, poner en valor el sitio e integrarlo en la ruta de la Bética romana, que sería completamente coherente que este elemento se integrase allí. Así que parte de la investigación es la transferencia social de resultados y, bueno, desde que se localizó, desde que se tuvo lugar el hallazgo, pues son muchísimas las visitas y las actividades que hemos realizado a nivel local y a nivel provincial en este sitio. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y enhorabuena por todos los avances en la investigación. Ya hace unos años habíais presentado también un primer avance. Y bueno, ahora los resultados pues son sumamente interesantes. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna curiosidad respecto a este magnífico hallazgo. Porque nos has comentado, ¿no?, acerca de esos proyectos de futuro. ¿Incluyen a lo mejor alguna propuesta, no sé, de reconstrucción o...? Bueno, nuestra idea es trabajar con generar un volumen que represente a la estructura del arco. Hay un arquitecto italiano que se llama Tresoldi. Soldi en italiano es esto. Tresoldi será la ruina para nosotros. Pero bueno, él hace estructuras que también ha utilizado a la hora de intentar restituir elementos patrimoniales, que son como una especie de malla que te permite rescatar el volumen, y sería muy interesante poder llevarla a cabo. Estamos, como todos los arqueólogos y arqueólogas de este país, detrás del 1,5% cultural o del 2% cultural, pero como eso es un poco también una lotería, estamos a la espera. Aquí se necesita una inversión potente porque se debe integrar la vía romana, la calzada, construir la estructura, restituir también el alzado del altar y bueno, los demás elementos que forman parte, ¿no?, de la visita, el parking y demás, ¿no? Pero sí que pensamos que sería un elemento desde el punto de vista patrimonial muy potente, porque bueno, tener un arco romano pues no cualquiera lo tiene y da prestigio, ¿vale? Aunque nosotros ya saben que, entre comillas, y entiéndase la broma, odiamos un poco a los romanos porque destruyeron Iliturgi y somos del Frente de Liberación de Judea y estamos con los Monty Python en su línea, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias.